Si la aventura llamara a tu puerta, ¿sabrías responder? Desde el comienzo de la historia, el hombre ha buscado sin descanso la solución a una pregunta. ¿Cómo debo actuar? La respuesta no es evidente. A través de las generaciones hemos ido elaborando mapas que nos permitieran orientarnos por el mundo, que nos mostraran los puntos de partida, las rutas, los destinos y las consecuencias de desviarse del camino. El Génesis es uno de esos mapas. Pero, ¿qué significa para nosotros, miles de años después de su redacción? ¿Realmente podemos aprender algo de Abraham, de Esaú, de Jacob o de José? ¿Debemos ver estas historias como algo más que fábulas con una moraleja bonita? ¿Pueden ayudarnos a dibujar nuestro mapa? ¿A aprender a orientarnos en un mundo cada vez más confuso? Para intentar responder a estas preguntas hemos invitado a don Francisco Varo. Don Francisco es doctor en Teología Bíblica por la Universidad de Navarra y doctor en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca. Entre muchos otros proyectos, participó en el equipo de traductores y editores de la Biblia de Navarra. En este episodio intentaremos emboscarnos, o irnos al bosque, perdernos entre el ramaje, con el fin de profundizar en el origen y significado del libro del Génesis. Hablamos sobre hombres que son incapaces de mirar a largo plazo, sobre otros que no soportan la mirada penetrante del ideal y sobre algunos que caminan con Dios. Pero, sobre todo, hablamos sobre aquellos que luchamos con Dios. Espero que lo disfruten. Don Francisco Varo, bienvenido de nuevo. Gracias. Dejamos la historia del Génesis antes de lo que es el ciclo de Abraham. Y al inicio de este ciclo nos encontramos con Abraham, todavía se llama Abraham, y su mujer Sarai, y no pueden tener hijos. Y esto les causa mucho sufrimiento. Y sin embargo nos encontramos con que Dios le promete una descendencia que será muy extensa y le promete que de ella saldrá un gran pueblo, que será el pueblo de Israel. Usted en el libro dice que se ponen por escrito estos textos en torno al templo de Jerusalén durante la época en la que Judá es una provincia del Imperio Persa. Durante la última entrevista vimos que había algunas de las historias del Génesis que buscaban de algún modo configurar esa identidad del pueblo judío. ¿Siguen teniendo estas historias esa función de crear esa identidad del pueblo de Israel? Sí, sin duda. También en esta parte que comenzamos ahora, que es una parte distinta y complementaria a la que vimos el otro día. De alguna forma, el Génesis, el primer libro de la Biblia, ya lo veíamos el otro día, empieza por la creación del mundo y hasta el capítulo 11 parecería que va a narrarnos la historia de la humanidad. Incluso la humanidad que está a punto de desaparecer en el diluvio, excepto esta familia, la de Noé, a la que Dios salva advirtiéndoles para que entren en el arca. Entra en el arca Noé con su hijo, con su mujer y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales de todas las especies para luego volver a repoblar la tierra. Y cuando salen ofrecen un sacrificio al Señor y vienen las genealogías de los 3 hijos que de alguna forma, me parece que comentamos, son como las 3 grandes ramas de las razas entonces conocidas. Hasta ahí está la historia de la humanidad. A partir de ahí es como si el zoom se fijara en una rama colateral de una de las familias para fijarse en este personaje que es Abraham y empezar otro tipo de narraciones. Si hasta ahora se nos ha hablado de los orígenes de la humanidad, ahora se nos va a hablar de los orígenes de Israel. Por eso el libro del Génesis es un libro de orígenes. Primera parte, orígenes de la humanidad. Segunda parte, orígenes del pueblo de Israel. Y por eso se va a centrar en el primer personaje que conecta con las genealogías de Noé. De hecho, el padre de Abraham, Terach, es descendiente de Sem, son semitas. Luego van a venir, se nos ha hablado de que él está casado con su mujer Sarai,
que no tienen hijos, el Señor le va a pedir que se vayan a la tierra que Él le promete, y le promete que le dará en herencia una tierra, aparte de una descendencia numerosa. Y a partir de aquí vendrán una serie de episodios que podemos ir comentando, pero que de alguna forma va a reflejarse en ellos la propia vida del pueblo. Luego vendrá otra historia, que es la de Jacob, en la que se verá reflejada otra parte del pueblo, de forma que entre los dos van a integrar los principales bloques que luego forman parte del pueblo de Israel, tanto Israel como Judá. En el caso concreto de Abraham, Abraham vive y ha nacido en Ur de Caldea, es decir, en Babilonia, y Dios le va a pedir que, siendo ya mayor, estando casado, estando en una buena situación económica donde estaba, teniendo una tierra excelente de la que vivir, tenía la vida resuelta Abraham donde estaba, que abandone todo eso y se ponga en camino hacia la tierra que Dios le dará, fiándose por completo de Dios. Pero vamos a dar un salto en el tiempo. Vamos a pensar en los judíos desterrados en Babilonia. Cuando Ciro el Grande da un edicto permitiendo que vuelvan, uno de los grandes interrogantes para el que está en Babilonia es: ¿vuelvo o no? Llevan 50 años establecidos en Babilonia. Tienen casas, sus hijos han nacido allí, tienen terrenos de los que vivir. No es su tierra original, pero están muy agradablemente viviendo en ese territorio, así como los deportados del norte lo pasaron muy mal, los deportados de Judá estaban bien instalados en Babilonia. Entonces la tentación es: no, yo ¿para qué me voy a volver? Ya estoy bien en Babilonia. Entonces, en esos momentos recordar la historia de nuestro primer padre del pueblo, que vivía en Babilonia, que estaba bien, pero que se fió del Señor y se puso en marcha para empezar una gran aventura en la tierra de Canaán, es como decir: venga, vamos adelante, vamos a hacer como nuestro patriarca. O sea, de alguna forma, todo lo que vamos a leer ahora de Abraham proyecta una gran luz a la hora del reconocimiento de lo que el judío que está en el destierro debe de hacer, que es fiarse del Señor y volver a su tierra para establecerse allí. Luego, con otros patriarcas irán pasando otras cosas en otros contextos, pero efectivamente es lo que me preguntabas. O sea, los relatos tienen algo siempre que ver con el contexto histórico en el que se ponen por escrito esas tradiciones que de modo oral pueden remontarse mucho más tiempo antes. Hay una expresión que se emplea en la historia de Abraham y que me llamó mucho la atención, y me gustaría comentarle un aspecto que en buena medida ha condicionado mucho mi forma de aproximarme a este libro, y tal vez pueda decirme qué opina de ello. En el Génesis hay una expresión que se emplea con varios personajes, y es la de que alguien camina con Dios, ¿no? Se dice de Adán antes de la caída, se dice de Noé y se dice de Abraham. No recuerdo si de Abraham se dice que caminaba ante Dios o con Dios, pero al fin y al cabo es la misma expresión. Creo que esta expresión anticipa muchos de los temas o muchos de los motivos que vamos a ver a lo largo del Génesis, y que encierra mucho contenido. Porque cuando hablamos de que alguien camina con Dios, podemos estar hablando de Dios como creador, que sin duda gran parte de la interpretación cristiana va en este sentido. Pero creo que también se puede estar haciendo referencia a esa idea de Dios como representación del bien con mayúsculas, ¿no? Como el summum bonum. Es decir, si extraemos todos los aspectos de la realidad de lo que consideramos bueno y lo integramos en una imagen, eso también es la idea de Dios. De modo que cuando decimos que alguien camina con Dios, estamos diciendo que su comportamiento se alinea con ese principio, ¿no? Uno se rige por esos patrones de acción positivos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que Dios le dice a Abraham que se vaya del hogar de sus padres y salga al mundo. Eso es una llamada a la aventura. Y digamos que en ese momento Abraham no está completamente alineado con Dios porque todavía no ha cumplido su misión.
y tiene que realizar ese viaje para actualizarse. Y como camina con Dios, es decir, como rige su actuar por ese principio, vamos a ver cómo las cosas le van a ir bien. Entonces sé que hay mucho que analizar ahí, pero me parece importante como centrarnos en esta expresión para entender el conjunto de la historia. Bien, me parece, en lo que me has dicho se están planteando dos ideas distintas y complementarias, que es una, lo de la expresión caminó delante del Señor, en la presencia del Señor, y otra, digamos, la llamada a esa nueva aventura, acompañado por el Señor. Voy a empezar por la primera, si me olvido, luego me recuerdas la segunda Sin parte, problema. ¿no? Entonces, la frase caminar en la presencia del Señor es una expresión hebrea. Bueno, hay que advertir, el idioma hebreo es un idioma enormemente concreto. Así como el griego o el latín, y luego el español también, tiene muchos conceptos abstractos. El hebreo funciona más por conceptos concretos. Por decirlo de alguna forma simplificada, la expresión caminó todos sus días en la presencia del Señor es la fórmula de canonización del Antiguo Testamento, por decirlo así. Es decir, que es una persona buena, santa, que ha hecho todo bien. Como el concepto quizás demasiado genérico de bondad, santidad en el sentido que lo entendemos nosotros, no en el del judaísmo, que es otra cosa más concreta. Es demasiado abstracto para decir de una persona buenísima. Se dice una cosa, en hebreo se dice algo tan concreto como halak kol llamó lifne Adonai. Literalmente, caminó todos sus días, literalmente a la cara del Señor. O sea, que usan esa imagen concreta para representar lo que nosotros entendemos como una idea más abstracta. Sí, o sea, caminar, vivir la vida es caminar todos los días. A la cara del Señor quiere decir sin nada que avergonzarse delante del Señor, dándole alegrías al Señor, por tanto, portándose bien. Por eso toda la frase es que vivió toda su vida desde un punto de vista excelente del punto de vista moral o ético. Pero además, como es como muy gráfica, está expresando que a la vez que hizo las cosas bien no las hizo por sí mismo, sino que se sabía en la presencia del Señor todo el día y eso le daba fortaleza para tranquilidad, saber que no está solo, que estaba acompañado, hiciera lo que hiciera. Y eso de alguna forma es lo que le lleva a embarcarse, pasando al segundo tema de la aventura, por decir así, que Dios le propone, ¿no? No sé si alguna vez te has parado a pensar cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, y vete a la tierra que yo te mostraré, y Abraham se fue. Me parece que todos al leer eso podemos pensar, ¿y yo me habría ido? ¿Tiene lógica esa reacción de Abraham? Por ejemplo, si tenemos el concepto de Dios que podemos tener ahora, que es decir, alguien bueno, todopoderoso, misericordioso, que no me va a dejar tirado, tengo unos motivos más o menos razonables para fiarme de Dios y dejar un sitio donde me encuentro seguro. ¿Abraham tenía este concepto de Dios? Probablemente todavía no. Su padre es politeísta. Él está criado en una familia politeísta. No nos consta que Dios les haya explicado mucho más antes. Quizá la primera vez que de algún modo Dios le dice sal, podemos decir, ay, mi Dios me está pidiendo algo. Pero, primer problema, mi Dios es más poderoso que el Dios de mis padres. Es más poderoso que el Dios de Babilonia. Incluso me está diciendo que me vaya a otra tierra. Es más poderoso que el Dios de Canaán, a donde Él me manda. Mira que si me voy y los dioses de allí no les gusta que esté.
y se dedican, sería un modo de pensar, alguien educado en un contexto de que hay muchos dioses y que cada familia tiene el suyo. Él puede pensar, este es mi Dios, pero el gran problema, ¿por qué mi Dios va a ser más fuerte que los demás? En un contexto además de luchas entre dioses que había en pueblos de la antigüedad. Por eso supone una confianza total en Dios, ¿no? Por eso luego San Pablo dirá que le llamará nuestro Padre en la fe, porque no tiene ningún motivo. Luego irá experimentando poco a poco que está con él, pero realmente muy aventurado lo que hace Abraham. Es un salto de fe. Es un salto de fe ciega, por decir así. Mucho más ciego de lo que puede ser un salto de fe en las circunstancias actuales. Y sin embargo, vemos que el progreso, digamos, en esa aventura, por llamarlo de algún modo, que tiene Abraham, no es un progreso lineal, sino que se van produciendo una serie de descensos y subidas que le hacen progresar, ¿no? De modo, por ejemplo, que tiene que ir al mar Muerto, que esto cuando lo aprendí me pareció muy, muy curioso. El mar Muerto es el sitio más bajo del planeta, ¿no? O sea, de alguna forma, de algún modo simbólico, se está queriendo reflejar que es el sitio más alejado del cielo, ¿no? Digamos, donde está el caos. Entonces ahí se ve amenazado por la tiranía o por la hambruna. Y yo creo que esto hace un poco referencia a la idea que mencionábamos en la entrevista anterior, de esa idea de muerte y resurrección, ¿no? Que mencionábamos cuando hablábamos de Noé. Que luego también se simboliza de algún modo en la circuncisión, ¿no? Es dejar morir una parte de uno mismo por el todo, ¿no? O sea, en ese descenso y ascenso que tiene Abraham en esas aventuras, se muestra de algún modo que hay que pasar por ese sufrimiento para poder tener esa evolución. Yo en el caso de Abraham no lo vería tan claro, sobre todo porque el paso de Abraham por la zona del Mar Muerto es más que circunstancial, es anecdótico. Incluso él mismo no se va a instalar en el Mar Muerto. El que se va a instalar en el Mar Muerto es su sobrino, Lot. Cuando se separen, él va a quedar un poquito más arriba, en la zona de Hebrón. Por eso, en este caso no lo vería tan claro. Otra cosa sí es un poco en la línea de lo que hablamos antes, la necesidad de morir a uno mismo, por decir así, para ponerse en las manos de Dios, que esto sí que va estando. Bueno, ahí el primer bajón, más de tipo moral, me imagino, que físico, es cuando se pone en marcha, llega a la tierra que Dios le ha prometido y resulta que no tienen ni para comer porque hay hambre y sobre la marcha tiene que irse a Egipto a intentar comprar trigo. Por lo tanto, o sea, el primer motivo sería de desconfianza máxima. Me manda a una tierra que no me puede dar de comer y que mis ganados no pueden. Luego también llegamos a la historia de Abraham. Sarai no puede tener hijos y Sarai le cede a su esclava para que tengan un hijo y nace Ismael. ¿Qué objetivo tiene este relato? Vamos a ver, este relato, podemos decir, visto desde el punto de vista de nuestra cultura, es rarísimo. Me parece que hoy día a ninguna mujer que no pueda tener hijos se le ocurriría darle otra mujer a su marido para que se los produzca, ¿no? Me parece no entra en nuestros esquemas culturales. Tampoco en los esquemas judíos habituales. Por eso, si antes hablamos de que probablemente estos textos están compuestos por escrito en la época del destierro, de la vuelta del destierro, en la provincia persa de Yehud. En esa época hubiera sido impensable hacer esto. Por tanto, si estuvieran inventando relatos de su antecesor, no se les habría ocurrido hacerlo protagonista de una escena tan rara como esta. Esto quiere decir que probablemente estamos ante un relato que viene de tradición oral, de algo que hizo nuestro antecesor, que nosotros no entendemos muy bien, pero que es lo que nos han contado nuestros abuelos. Esto se ilumina un poco cuando hace unas décadas se encontraron unos textos urritas
con algunas leyes, costumbres de esto. Estamos hablando más o menos del segundo milenio antes de Cristo. Entonces, ahí entre esos textos, hay textos legales, textos religiosos. Una de las cosas que se dice es que la primera obligación de una mujer es dar hijos a su marido, y que si ella no puede producirlos por sí misma, debe entregarle un objeto suyo, por ejemplo una esclava, al marido para que se los produzca. Esto podría explicar, esto digamos era una costumbre de los nómadas en el segundo milenio antes de Cristo, justo en la tierra donde está Abraham. Por tanto, probablemente de esta época es de cuando arranca. ¿Esto a qué se debe? Claro, en un clan de nómadas, para una familia el no tener hijos es un enorme drama, porque ¿quién nos va a cuidar de viejos? Entonces, el primer objetivo de cualquier matrimonio es tener hijos, y cuantos más mejor, porque no existen las pensiones, no hay una seguridad social que nos cuide de viejos. Nos va a cuidar aquellos que hayamos traído al mundo que nos cuidarán. Entonces, por eso el drama es muy grande, y si la mujer no puede tener hijos, de ahí que pues haz lo que quieras, pero necesita que tu familia tenga hijos, por eso dale un... Entonces, en este contexto es en el que probablemente surge el relato de lo que hace Sara, ¿no? Por otra parte, también nos ayuda a darnos cuenta de, por decir así, hasta qué punto Dios va probando la fe de Abraham al límite. Se le ha prometido una descendencia numerosa, es ya anciano y su mujer, y no tienen hijos. Con lo cual pensará, bueno, pues quizá pues este es el procedimiento previsto por el Señor. Y luego también va a ser providencial para otra cosa, porque esta mujer va a concebir, le va a dar un hijo al que pondrá por nombre Ismael. Y luego, cuando nazca Isaac, el hijo de Sara, Sara se va a poner celosa de que Ismael, que es mayor, juegue y le pegue a su hijo, o lo maltrate, y va a pedirle a Abraham que lo despida, y se va a ir por ahí. Pero a partir de ahí, Ismael va a ser el padre de los ismaelitas, es decir, que es el nombre que da la Biblia a las tribus árabes. Por eso también Abraham va a ser padre de muchos pueblos, no solo de los judíos, sino también de los árabes. Y luego los musulmanes se dice que son descendientes de... Por eso los musulmanes originarios de la Meca, toda la península arábiga, se consideran descendientes de Abraham. Y por eso Abraham es el amado de Dios, el amigo de Dios en el Islam, porque es también para ellos su antecesor. Y además, de un modo simbólico, pero la Biblia está presentando la idea de que árabes y judíos en el fondo son hermanos, son medio hermanos porque vienen del mismo padre. Tenemos un parentesco mucho más próximo que el que podemos tener con cualquiera de los otros pueblos de la tierra. Luego hay otra historia dentro de este ciclo de Abraham que llama mucho la atención, y es la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos muestra este texto? Este texto, bueno, aquí dentro de lo de Sodoma y Gomorra hay muchas cosas. Primero, que era una región, al menos la presenta como muy fértil, con buenos cultivos, con muchísima gente que vive allí. De hecho, cuando la tierra en la que va Abraham con sus ganados no es lo suficientemente rica para dar de comer a los suyos y a los de su sobrino Lot, deciden separarse, y Abraham tiene el detalle de decirle a su sobrino que elija, y el sobrino ve que esa zona es mucho más fértil y por eso se va hacia allá. Y allí se instala. El espectador, podríamos decir, de la época en que se escriben estos relatos, igual que ahora nosotros cuando vamos a la zona de Sodoma y Gomorra, es decir, a la zona sur del Mar Muerto, ahí vemos todo lo contrario de un paraíso o de un vergel. Realmente es un desierto pelado, donde no crece absolutamente nada, incluso como está bajo el nivel del mar, el nivel de salinidad es enorme, incluso la propia tierra está recubierta de sal,
Ahí no puede crecer absolutamente nada. Entonces, la cuestión es, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué tanta desolación en esta zona? Entonces, ahí se inserta lo que en la Biblia se llama un relato etiológico. De Haitía en griego es causa. Es un relato para explicar la causa de por qué está esto tan desierto. Un relato popular. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿O cómo se va a narrar? Pues como castigo de Dios a unos habitantes sumamente impíos y corrompidos. Y esto se va a ver desde el principio, el que esa corrupción se va a ver, por ejemplo, en la antigüedad, uno de los rasgos muy importantes es la hospitalidad, el acoger al que va de paso. Entonces, cuando van estos mensajeros, Claro, a los que Abraham ha acogido muy bien, cuando llegan allí, los recibe también Lot en su casa, pero quieren abusar de ellos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces, es como decir, es el colmo de la maldad, o sea, ni siquiera respetar. Y entonces por eso Dios va a mandar un castigo ejemplar y del que solo sacará a los justos, sacará con estos personajes a Lot con su mujer y con sus hijas, y luego vendrá la gran destrucción de la ciudad por decir así, por la suma de todas las impiedades. Claro, sobre el tema del castigo, uno podría quedarse, digamos, con una interpretación más superficial o igual más cínica. Podría centrarse en el tema de la crueldad, ¿no? De Dios, o se puede presentar a Dios como un personaje pues, despiadado, porque al fin y al cabo destroza Sí. ciudades enteras. Pero si profundizamos un poco más y no nos quedamos en esa interpretación, digamos, de ese primer nivel de lectura, podemos ver incluso que se está replicando un poco la historia que se contaba con el Arca de Noé, que es la de una sociedad corrompida en todos los niveles y la de que la existencia de una sola persona recta en esa ciudad puede reconducirla. En la historia, por ejemplo, nos encontramos con algo muy sorprendente y es que Abraham se pone a negociar con Dios, incluso regateando con Dios, que llega a un punto en que es hasta cómico. Y a mí me recordaba esto. El otro día ando ahora leyendo Guerra y Paz y llegué a una parte en la que Tolstoy empieza a reflexionar sobre esto de que no son los grandes hombres los que deciden la historia o que al menos tienen tanto nivel de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de Napoleón, pues Napoleón tiene tanto nivel de responsabilidad como todos aquellos soldados que cogen las armas y están dispuestos a luchar por él y contra él. Y creo que eso hace referencia a esta idea que mencionamos aquí, ¿no? El nivel, o sea, la corrupción de la sociedad depende de que esté precisamente, digamos, rota a todos los niveles. O sea, nosotros tenemos una carga de responsabilidad por esa corrupción, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el propio texto esto lo deja claro, diciendo que la familia que merecía, por decir así, saliera. Que hay, por cierto, bueno, dentro de estos relatos etiológicos que hablábamos, hay todavía dos más por lo menos relacionados con esto. Uno, la idea de que la mujer de Lot, llevada por la curiosidad, vuelve y queda convertida en estatua de sal. Pero cualquiera que haya estado en la zona sur del Mar Muerto, todavía ahora mismo se ven formaciones de sal que salen del mar por el exceso de salinidad que hay en la medida que baja. Entonces, de alguna forma, es como un recordarle al que ve aquellas estatuas de sal que aquí es donde estuvo Lot con su mujer, ¿no? Y además sirve como advertencia. Sirve como advertencia, no lo vuelvas a hacer. Claro. Luego hay otro relato mucho más escabroso que este, que es cuando Lot llegan a Zoar. Y entonces Lot se esconde o se resguarda en una cueva con sus dos hijas mientras viene toda la destrucción. Y entonces las dos hijas charlan entre sí y piensan, bueno, aquí ya no va a quedar nadie, entonces nosotras vamos a morirnos sin hijos. Y volvemos al tema anterior, para una mujer en la época el no tener hijos es un drama. ¿Y qué hacemos? Y no se les ocurre mejor cosa que emborrachar a su padre para que por la noche el
Lot deje embarazada a una de ellas y a la noche siguiente hacen lo mismo para tener relaciones con su padre y entonces quedar las dos embarazadas. Que realmente es uno de los pasajes más extraños de la Biblia, y nada escandalizadores, probablemente para muchas personas que no se esperan leer eso en la Biblia. Pero luego es interesante los hijos, los nombres de sus hijos, porque al hijo de una le van a llamar Amón y al otro le van a llamar Moab. Realmente Amón y Moab son los nombres de dos de los tres pueblos que hay al otro lado del Jordán, digamos de los vecinos, en la actual Jordania. En la zona norte están los amonitas, que son los descendientes de Amón, este hijo de la hija de Lot con su padre, que, como curiosidad, todavía hoy la capital de Jordania se llama Amán por la misma razón, porque era la capital de los amonitas. Y luego está Moab, de ahí por ejemplo sería Ruth, que son los moabitas. Claro, ¿qué está diciendo este relato? Es un relato simbólico, de alguna forma, para decir que los moabitas y los ammonitas son parientes de los israelitas, porque en el fondo son primos. Pero los israelitas son descendientes de Abraham y los ammonitas y los moabitas son descendientes de su sobrino Lot. Entonces, de alguna forma, estos lazos familiares va a pasar lo mismo, pero ya lo veremos luego con los edomitas, que son los descendientes de Esaú. También estas familias de patriarcas van trazando el mapa de las familias de los pueblos ya del Próximo Oriente. Si en el diluvio era la familia de los pueblos de la tierra, ahora se van a ir estableciendo lazos de parentesco, pero a la vez, porque se han estado peleando siempre amonitas y moabitas con los israelitas, ¿no? Son parientes nuestros, pero son unos sinvergüenzas, son los hijos de las hijas de Lot. Dentro de lo que es la historia de Abraham, vamos a movernos ahora a la historia que probablemente sea uno de los puntos culminantes de esta historia, y es el sacrificio de Isaac. Uh-huh. Dios le pide a Abraham, una vez ha nacido Isaac, que ya de por sí es algo milagroso porque Sarai no podía tener hijos, pero nace Isaac y cuando Abraham por fin parece que tiene lo que más desea en el mundo, Dios le pide que lo sacrifique. Y Abraham, en vez de negarse, que sería lo lógico, está dispuesto a sacrificar aquello que más valora por digamos, obedecer a la voluntad de Dios. Es decir, Abraham parece que estar dispuesto a sacrificar lo más importante que tiene. Antes decíamos sacrificar la parte por el todo, cuando hablábamos de que Abraham tenía que salir de su casa. En este caso, podría parecer que Isaac es lo más importante que tiene. Es decir, no es que esté sacrificando la parte, es que está sacrificando el todo, pero él considera que es algo menor en comparación con esa misión de Dios. Sí. También aquí haría una breve digresión antes, pero que tiene que ver con el todo, porque parece, y da la impresión de que Dios está jugando con él. Hay un detalle, antes aludiste a él, pero nos lo hemos saltado al hablar de esto, que es el cambio de nombre de Abraham. Sí, quería... Al principio se le llama Abram y ahora ya efectivamente se le llama Abraham. ¿Qué ha pasado en medio? Entonces, son los dos nombres simbólicos. Abraham, en hebreo Ab es padre y Ram es alto. De que, por ejemplo, Rama es en la zona de montañas, ¿no? Abram es el padre alto, es decir, como el patriarca, o sea, dentro del árbol genealógico nuestro, el que está arriba es el padre alto. Pero ahí, justo cuando le anuncian el nacimiento de Isaac, hasta ese momento ha tenido Ismael como único hijo, pero no era el de la promesa. Dios le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham.
Entonces, Ab es padre, Rab en hebreo es Rabá, abundante, numeroso, y Am es pueblo. Abraham sería una etimología popular del padre de numerosos pueblos. Es decir, vas a tener muchísima gente y muchísimos pueblos. Entonces, y además Abraham comprueba que efectivamente, milagrosamente, también el cambio del nombre de Sara es la que se ha reído. Porque cuando estos personajes le anuncian a Abraham que va a tener un hijo con Sara, que está escuchando detrás de las cortinas, se echa a reír y dice, ¿cómo voy a tener yo hijos si soy viejita? ¿No? Entonces por eso le cambian los dos nombres. Sara es la que se ha reído y Abraham, padre número. Entonces efectivamente concibe Sara y entonces ya Abraham puede decir, ahora vienen los numerosos pueblos, ¿no? Yo solo veré este hijo, pero de él vendrán muchísimos. Con lo cual es otra vez como de romperle todos los esquemas a Abraham por parte de Dios, ¿no? Ahora sacrifícamelo. Y podríamos decir, y Abraham se lo cree, también es una reacción ilógica. No sé si has leído por ahí que Woody Allen, el cineasta, escritor Woody Allen, tiene una recreación de la historia de Abraham, al menos en este episodio, en un relato suyo con Abraham e Isaac. Según dice, Dios le dice a Abraham, ve, ofréceme a mi hijo. Entonces va Abraham a ofrecerle a su hijo y cuando está ya levantando el cuchillo, Dios le para el brazo y le dice, ¿pero qué vas a hacer? Y le dice Abraham, pues lo que tú me has dicho, matarlo. Y le dice Dios, ¿pero no te dabas cuenta de que estaba de broma? No tiene ningún sentido del humor. Casi es lo que uno dice, ¿cómo puede ser real? El que Dios le pida a un padre que mate a su hijo. Sí, es surrealista. O sea. Y más en rompiendo todas las promesas, que es donde estaban todas las esperanzas. Para nosotros igual no tiene lógica, pero también el situarnos en el contexto histórico de la época nos ayuda por lo menos a entender la reacción de Abraham. Y es que entre los pueblos cananeos, una práctica relativamente extendida de invocar la protección de los dioses en momentos solemnes es sacrificar al primogénito. O sea, en esa época había sacrificios humanos en Canaán. Por ejemplo, luego cuando se conquiste Jericó, una de las cosas que se recordará es que no pondrás cadáveres de niños debajo de las murallas. ¿Por qué lo dice? Como decía la literalidad, no se os ocurra hacer lo que hacen vuestros vecinos. Porque uno de los modos, digamos, de garantizar la protección de los dioses sobre, por ejemplo, una ciudad es cimentar la muralla sobre el cadáver del primogénito del rey o de un primogénito noble. De hecho, se han encontrado restos de niños debajo de algunas murallas en la zona. Esto también se sabe que, por ejemplo, Mesha, el rey de Moab, en una situación desesperada cuando estaba asediado por los israelitas, se subió a la torre y mató en público a su hijo. Y dice la Biblia, los israelitas quedaron tan horrorizados que ya no quisieron tomar la ciudad de lo que vieron. La versión que conocemos por la estela de Mesa que está en el Louvre es que mi dios Moab me protegió y no pudieron vencerme. Pero en fin, el caso es que mata al niño. Entonces, estamos en una cultura que lo más que uno puede hacer para lograr la protección de un dios es sacrificar a su hijo. Entonces, en este contexto, antes decíamos lo de Abraham, ¿qué concepto tiene de Dios? Todavía no lo tiene. Se va manifestando, pero es lo que tiene en mente, lo que la gente, sus contemporáneos tienen. Entonces probablemente pensará, bueno, es lo que toca. Es lo que toca. He tenido mala suerte, él ya sabrá lo que hace, pero es lo que toca. Y también es significativo que efectivamente Abraham se deja, Isaac, sí. Abraham lo lleva, Isaac se deja, por él le va preguntando, ¿no? Pues llevamos
Ahora, Isaac carga la leña para el sacrificio, llevan el fuego y el cuchillo. ¿Y dónde llevamos la leña, el cuchillo, dónde está el animal para el sacrificio? Y le dice Abraham, no te preocupes, Dios proveerá. Incluso cuando llegan lo ata en la historia. Aquí hay un relato curioso que es en el Targum de Génesis. Los Targumim son traducciones arameas de la Biblia que son más o menos contemporáneos de Jesucristo. Un poquito antes o un poquito después, en una época en que ya mucha gente no entiende el hebreo porque hablan arameo, entonces se hacen traducciones del Antiguo Testamento que está en hebreo al arameo para leer en las sinagogas después de leer el texto hebreo. Pero a veces, como hay pasajes difíciles de entender, en el Targum añaden frases que no están en el Antiguo Testamento para que la gente las entienda. Entonces, en el Targum del Génesis se dice que al llegar arriba, Isaac le dice, papá, átame fuerte, no sea que cuando me vayas a herir con el cuchillo, me ponga nervioso, empiece a dar patadas y estropee el sacrificio. Bueno, es un modo de decir o de hacer notar que Isaac se dejó. Mencionaba antes que Isaac llevaba su propia leña y por algún motivo eso me ha parecido como una imagen muy impactante y he puesto a pensar, ¿quién más lleva la madera para su propio sacrificio? Es la imagen de Jesucristo, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso este texto del Targum también hace pensar en Jesucristo, que va voluntariamente a la muerte. Incluso podríamos pensar al margen de esa conversación que inventa el Targum. Si uno piensa qué edad tiene Abraham en esos momentos, pues anda por los 100 años, 100 algo. Porque ha tenido el hijo ya muy, muy anciano. Isaac en ese momento puede tener 15, 20 años. Supongamos un padre de 100 años que va a sacrificar a su hijo de 20. ¿Lo tiene fácil? Bueno, me parece que si el hijo no se deja, no. Pues puestos a pelear por salvar la propia vida, mucho más fuerte un chico de 20 que un anciano de 100. O sea, puestos a pelear a vida o muerte, no tiene ninguna posibilidad, me parece, el anciano, a no ser que el joven se deje. Por tanto, si Isaac está ahí atado, es porque él se ha dejado. Es decir, también Isaac asume voluntariamente el ir a la muerte, que luego Dios detendrá el brazo de Abraham y hará que, por decir, el que estaba dispuesto a ir a la muerte luego ha resultado vivo. También por eso va a ser figura de Jesucristo. Que él va a ir voluntariamente a la muerte, lo que pasa en el caso de Jesucristo morirá, pero luego también estará vivo. Por ejemplo, esta escena cobra también en el Nuevo Testamento un especial valor en un episodio que uno podría no unir a ella, que es en el bautismo de Jesús en el Jordán. Dice el Evangelio que Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán frente a Jericó y fue Jesús a ser bautizado allí, y que cuando salía del agua se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo el amado, en él me he complacido. Cosa parece y es, Dios Padre está diciendo: este es mi Hijo, pero al que conoce bien el Antiguo Testamento dice mucho más. Dice: este es mi Hijo el amado. La expresión Hijo el amado solo aparece una vez en todo el Antiguo Testamento, que es cuando Dios le dice a Abraham: toma a Isaac, tu hijo el amado, y ofrécemelo en sacrificio. O sea, en la escena del bautismo de Jesús, la voz del cielo está identificando a Dios Padre con Abraham y a Jesús con Isaac. De alguna forma está dando ya la clave de lo que va a pasar a partir de ahí en el Evangelio, hasta terminar con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Para seguir avanzando, luego en lo que sería como el ciclo de Isaac, realmente se pone más el foco en la rivalidad, ¿no?, entre Esaú, que en un principio es el primogénito, y Jacob.
De forma que nos vuelve a presentar el arquetipo un poco de los hermanos hostiles, ¿no? El mismo que vimos con Caín y Abel. Algo que me llama mucho la atención cuando leo el Génesis es que para ser historias de los orígenes de Israel, uno podría pensar que a los judíos les gustaría como encumbrarse a sí mismos y poner personajes idealizados en sus orígenes, pero no son, o sea, uno no encuentra para nada personajes idealizados, sino que son historias que están llenas de traiciones y de engaños, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí tú has mencionado para empezar el ciclo de Isaac y rápidamente has hablado de la pelea entre los dos hermanos. En el fondo, ahí lo que está empezando es el ciclo de Jacob, porque sorprendentemente no hay un ciclo de Isaac estrictamente en el Génesis, porque casi en cuanto muere Abraham, su hijo Isaac toma esposa y ya en el embarazo pues son los dos hermanos y a partir de aquí el que va a tener el protagonismo va a ser Jacob. El pobre de Isaac, por decirlo de alguna manera, va a ser siempre figura secundaria en los dos ciclos. Es el puente que une las dos historias, pero es figura secundaria, es el actor principal va a ser Abraham y luego va a pasar a ser Jacob, ¿no? Es una figura puente. En cambio sí que va a tener a partir de ahora una gran importancia que vamos a ir viendo la figura de Jacob. Pelea con su hermano Esaú desde el vientre materno. De Esaú, por ejemplo, se dice que era pelirrojo o que luego le vende por un guiso rojo la primogenitura a su hermano. Entonces llama la atención por qué pelirrojo, guiso rojo. Porque en hebreo el color rojo es Adom, que tiene las mismas consonantes que Edom, que es el pueblo que nos faltaba de Transjordania, que son los edomitas, porque Esaú va a ser el padre de los edomitas. También los edomitas y los israelitas son vecinos, pero se han estado peleando siempre, han hecho un montón de matanzas los edomitas, y en fin, han sido enemigos. De alguna forma esa lucha ya desde el seno materno está anticipando la enemistad, la fraternidad, pero a la vez enemistad con los edomitas. Y luego efectivamente Jacob es un sinvergüenza, ¿no? O sea, es peleón, quiere ser el mayor y como su hermano sale agarrado al talón para que no se puede decir que ha nacido antes, hemos nacido a la vez porque yo iba agarrado al talón de mi hermano al salir del vientre materno. Por eso le ponen el nombre de Jacob. En hebreo, Ekeb es talón. Entonces, Jacob tiene que ver con el agarrado al talón que iba, pero también un talón es un ángulo. Por ejemplo, Ekeb o Jacob o Akab, el verbo Akab, por ejemplo, es lo que uno hace cuando en una cola se va a un lado y se mete más adelante, se cuela. Esto es Jacob, el que se cuela. De ahí que, o sea, en hebreo, Jacob podemos ser sinónimo de tramposo. Y la verdad es que continuamente tramposo Jacob. Le hace trampas a todo el mundo, luego se las hacen a él también, pero va engañando a medio mundo. Pero efectivamente es lo que tú dices, no es un líder idealizado, o sea, nuestro antecesor es un tramposo. Y en uno de esos episodios de Jacob haciendo trampas, por así decir, me gustaría centrar la atención en el primero de ellos, ¿no? Bueno, no sé si es exactamente el primero, pero es la historia del guiso, ¿no? Cuando Esaú llega, supongo que de cazar, ¿no? Porque era cazador, Esaú. Era cazador, sí. Pues llega y está cansado y ve que su hermano, que Jacob, ha preparado un guiso y le pide a Jacob que le dé parte del guiso. Y Jacob le pone como condición que él le conceda sus derechos de primogenitura. Y Esaú rechaza sus derechos de primogenitura por el guiso. Hablábamos antes de Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar la parte por el todo. En este caso, Esaú no está dispuesto a sacrificar la parte por el todo. Vamos a ser Esaú, pero para que la gente vende el todo por una parte, ¿no? Para Esaú en ese momento lo que le parece que es lo principal, y naturalmente, es no morir de hambre. Es el hombre, sí. Sin embargo, viéndolo con perspectiva, lo que parece que importa más, o lo que parece que es más importante, como se demuestra más adelante en la historia,
es esa promesa de Dios, ¿no? Entonces, Esaú parece ser un personaje que no está dispuesto a sacrificar lo inmediato por aquello que va más allá de... O sea, en el fondo me parece Esaú es un personaje, podemos decir, cortoplacista al máximo. No piensa en el futuro ni en las cosas que realmente le van a valer o sea, piensa pero les da igual. Bueno, me parece que de alguna forma refleja una realidad que puede ser bastante humana, digamos que teniendo grandes ideales, grandes proyectos en la vida, uno pueda quedar cegado por un impulso momentáneo y prefiera saciar lo que me pide mi impulso momentáneo, aunque esté poniendo en juego y perdiendo lo que da sentido realmente a mi vida, ¿no? Y luego también está la segunda escena del guiso, que aquí parece que los guisos tienen mucha importancia en estas historias. Cuando Isaac, que ya está ciego, manda a Esaú a hacerle un guiso, y Jacob, con la ayuda de su madre, engaña a Isaac dándole un guiso y vistiéndose de su hermano, para que Isaac se piense que Jacob es Esaú. Y le otorgue la bendición, y eso provoca, ¿no?, que Jacob se vea obligado a huir. ¿Qué nos está contando esta historia? Bueno, por una parte, viene a remachar que Jacob es un tramposo. Está haciéndole trampas a su hermano para llevarse y luego, de alguna forma que, bueno, una vez al principio Isaac duda un poco, pero bueno, al final se convence de que es Esaú y le da la bendición, y cuando llega realmente Esaú se da cuenta de que al que le ha dado la bendición es a Jacob, pero ya no se echa atrás. Le da otra bendición secundaria, pero la bendición importante se la lleva a Jacob, que es como, bueno, de alguna forma es como decir, digamos que las bendiciones de Dios son irrevocables. Dios no se echa, cuando Dios bendice, ¿no? No se echa atrás. Y luego más adelante eso provoca que Jacob se vea obligado a huir. Sí, sobre todo porque se enfada mucho Esaú, iba a ir a matarlo, y entonces él se escapa. Y ahí es cuando se produce uno de los episodios que a mí más me llama la atención de la historia del Génesis, y desde luego de la historia de Jacob, que es la del sueño de Jacob. Me gustaría leer una parte para que los oyentes se puedan hacer una idea de lo que estoy diciendo. Al llegar a un cierto lugar, está hablando de Jacob, al llegar a un cierto lugar se dispuso a pasar allí la noche porque se había puesto el sol. Tomó una piedra de aquel lugar y, colocándosela como cabecera, se acostó allí mismo. Entonces tuvo un sueño. Una escala apoyada sobre la tierra tenía la cima tocando el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba sobre ella y le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac. Voy a darte a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas, haciéndote volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Quería plantearle, igual en esta parte me extiendo un poco y le pido perdón, pero quiero poner un poco de orden sobre este punto concreto. Me gustaría poner un poco el foco en todo lo que he podido recopilar, por así decir, en cuanto a este punto, y tal vez puede decirme qué opina. Sabemos que la idea de la escalera de Jacob, a lo que hace referencia, es una imagen muy difundida en todo el mundo a través de muchas creencias religiosas. Esto lo documenta muy bien Mircea Eliade, el historiador de las religiones. Y al final es la idea del axis mundi, ¿no?, que es un punto de unión entre lo terrenal y lo trascendental, que se sitúa en el centro del mundo, porque Dios le dice que se tiene que extender al este, al oeste, al norte y al sur. Es decir, está fijando un centro del mundo. Un ejemplo de esto es el Yggdrasil, que es el árbol de la vida escandinavo. Luego, por ejemplo, el árbol de la vida del Jardín del Edén también puede estar haciendo referencia a esta idea. Curiosamente, hay tribus en la Amazonia que uno pensaría que no han podido tener ningún tipo de contacto con los escandinavos, que tienen representaciones muy, muy parecidas de este árbol de la vida.
la señal de la cruz también es un axis mundi, ¿no? Porque, digamos, establece un centro porque es una X y es, digamos, un punto de comunicación entre lo divino y lo humano, ¿no? Con la muerte de Jesucristo. Las iglesias, por ejemplo, que se construyen en cruz latina, son otra representación de esto, ¿no? Porque en su centro, ¿no? En la intersección entre el transepto y la nave central, es donde está el altar y donde se lleva a cabo la Eucaristía, que es precisamente ese momento, ¿no? de unión, por así decirlo, entre lo terrenal y lo trascendental. No sé qué opina de esto. O sea, hay un punto en el que no sé qué hacer con toda esta información. ¿Qué nos está intentando transmitir esta historia? Bueno, aquí hemos saltado, digamos, del intentar extender este texto bíblico en su contexto a una reflexión sobre unos ciertos invariantes en las religiones, por decirlo de alguna forma. Aparte del... Bueno, por eso es irnos a otro sitio, aunque puede tener aquí ese contacto entre el cielo y la tierra, pero que, digamos, podría darse también en otros lugares bíblicos también, ¿no? El templo mismo de Jerusalén, en fin. Entonces, o sea, sí que es verdad que, digamos, dentro el ser humano es un ser religioso, entre otras cosas porque, al ser inteligente, se da cuenta de que hay realidades que lo superan y que no son meramente humanas. Y por tanto, incluso aunque no conozca una revelación divina, pero desde el punto de vista natural tiende a darse cuenta de que hay algún ser superior que nos ha hecho y que puede entrar en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, normalmente eso tiende a fijarse en lugares. ¿No? ¿Cómo entro en contacto? Pues hay lugares, por ejemplo, hay uno de los invariantes de la ciencia, de las religiones en general, que no han mencionado, pero que yo creo que a todos nos suena, la idea de cómo manifiesta la divinidad el que quiere quedarse en un sitio. Pues, por ejemplo, transportando una imagen suya, haya un momento en que los bueyes, caballos o lo que sea ya no quieren pasar de ahí. ¿Por qué? Porque supuestamente ahí y ahí se tiene que quedar y hay que construir ahí un menhir o un dolmen o una ermita dedicada a la Virgen que venía hasta aquí y ya los bueyes no quisieron pasar de aquí. Si uno va oyendo tradiciones, uno se encuentra en todo sitio. Son modos, digamos, de expresar o de concretar de alguna manera el que, digamos, para entrar en contacto con Dios hay algunos sitios privilegiados. En ese sentido, entonces, ¿tiene reflejo en los textos bíblicos? Pues sí, también, porque somos humanos. Entonces, o sea, este relato probablemente tiene que ver, ya desde el punto de vista más arqueológico, técnico, con la fundación del santuario de Betel. En Betel, el propio nombre que le da Jacob, Bet es casa, el Dios, Betel es la casa de Dios, que le da aquel lugar. Allí es, por ejemplo, donde Jeroboam construirá un santuario. Jeroboam es una vez que muere Salomón, cuando se separan los dos reinos, es el rey el que eligen como rey del norte, y una de las primeras cosas que hace es erigir dos santuarios, uno en Dan y otro en Betel. Es decir, para las tribus israelitas, Betel es un sitio donde siempre han visto un santuario. Por ejemplo, los cananeos normalmente erigían santuarios en las cumbres de los montes. Y lo normal que hacían era ponían un menhir, o sea, una piedra vertical, una masheba, que se dice en hebreo, y a veces al lado unos troncos que eran las representaciones de los sacerdotes, o de la Astarte. Normalmente el menhir es la masheba, es representación de Baal,
el dios de la fecundidad, y el dios de las cosechas y de las estaciones, y Astarte, la diosa de la fecundidad. Entonces, probablemente desde muy, muy antiguo hay en Betel un lugar de culto cananeo en el que probablemente se guarda la memoria de que por aquí pasó Jacob. Incluso dice una cosa muy curiosa, que luego aquella piedra que le había servido de almohada la erigió, la puso de pie como Matseba. O sea, estamos ante, digamos, un relato tradicional de instauración de un templo popular. Probablemente y entonces en torno al cual probablemente es un sitio donde se guardan muchas tradiciones de Jacob, porque luego Jacob volverá otra vez a Betel más tarde, ¿no? Entonces, tiene algo que ver en este sentido, ¿no? Es como una plasmación más, entre otras, digamos, de ese fenómeno religioso de poner sitio donde conectar el cielo con la tierra, que ciertamente los israelitas pusieron uno en Betel. Y luego vemos en la historia de Jacob que sigue una estructura muy parecida a la de Abraham, ¿no? Debe salir de casa, experimenta una serie de aventuras, los descensos y subidas que mencionábamos antes, y que nos preparan, ¿no?, para llegar a un momento culminante, ¿no? ¿A qué se debe estos paralelismos, ¿no?, entre ambas historias? Bueno, de alguna forma, entre ambas historias y muchas, o sea, la idea, o sea, por una parte su hijo, digamos, sí, y va repitiendo en parte, aunque es más distintos, ¿no? Pero habría que entrar, pero ya esto podría conectar, pero es otro tema ya teológico, lo que se habla del exitus reditus. O sea, de alguna manera, en los modos de comunicación de Dios parte una iniciativa para que fructifique y luego haya un retorno a disfrutar en él, de alguna forma, ¿no? Dios sale de sí mismo, por decir así, para crear al hombre, pero espera que el hombre vuelva a él. Incluso el proceso, este esquema se repite de distintos modos en la propia historia de la salvación. Para llevar a cabo la salvación, Dios envía a su Hijo, que se hace hombre, lleva a cabo la salvación y luego vuelve a él. Digamos, estas subidas y bajadas, por decirlo de alguna forma, más que subidas y bajadas, son salidas y regresos. Digamos, es un proceso general que tiene que ver con la generosidad de Dios que se da, y por otra parte la llamada a poseer la vida total en él. Esto, visto ya en personajes varios, puede tener distintas plasmaciones de tipo literario a la hora de contar las cosas o de organizar las tradiciones del personaje. Y decíamos antes que Jacob era un sinvergüenza, y llegamos a un punto en el que engañan a Jacob, ¿no? Jacob es engañado por Labán para que se case con Lía y luego con Raquel. Pero a pesar de eso, vemos que Dios hace que siempre prospere, ¿no? De modo que igual se refleja un poco que seguir el camino de Dios, ese bien con mayúsculas del que hablábamos antes, nos lleva a prosperar. Sin embargo, este relato también tiene algo de conexión con el origen de las tribus de Israel, ¿no? ¿En qué consiste este...? Bueno, vamos a ver. Él mismo es engañado. Ahí hay un detalle, porque él se quiere casar con Raquel, por si alguien no tiene en la cabeza el episodio completo, entonces le pide a su tío Labán a Raquel como esposa, organizan la boda, y cuando llega, pues con la esposa cubierta de velos, como era la costumbre, es conducida a la casa del esposo, y cuando pasan la noche y luego salen a la mañana siguiente para seguir festejando la boda, ya a la luz, Jacob se da cuenta que su tío le ha dado el cambiazo, y en vez de ser Raquel es Lea, la hermana mayor, que no es con la que quería casarse Jacob. Luego se enfada muchísimo, pues ya estás casado con Lea, si quieres te doy también a la otra, a Raquel, pero tendrás que trabajar otros 7 años gratis para mí. Y ahí viene para mí uno de los textos más bonitos del Antiguo Testamento, que
que dice que Jacob trabajó otros 7 años que se le hicieron cortos del amor que le tenía a Raquel. O sea, cuando uno está enamorado, los sacrificios que suponga el alcanzar ese amor siempre son pequeños. Pero luego efectivamente se casa con Raquel y entonces, pero ya antes va a tener hijos con Lea. Luego también cada una de estas tiene una sirvienta y Jacob, que es un tramposo, va a tener hijos con la sirvienta de Lea y con la sirvienta de Raquel y luego ya con Raquel. Por tanto, en total va a tener 12 hijos que van a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. O sea, todos somos descendientes, aunque cada uno seamos de una tribu, pero todos somos descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Todos somos descendientes de Jacob. Dentro de estos hijos, claro, también hay un detalle bonito, que es que la mujer favorita era Raquel. Claramente, por tanto, cuando tiene por fin un hijo de Raquel, cuando ha podido casarse y tiene un hijo de Raquel, va a estar feliz, tan feliz que hace una oración, una petición en voz alta a Dios, que Dios añada más hijos a Raquel. Entonces, como en hebreo el verbo yasaf es el verbo añadir, por eso al hijo le van a poner Yosef, José. Y por eso va a ser el favorito de su padre, porque es el primogénito de la mujer a la que realmente quiere. Y de ahí viene el nombre de José, que luego tendrá el esposo de María, San José. Significa Dios añada, y viene aquí de que Dios añada más hijos a Raquel en su origen. Y luego efectivamente Dios escucha su oración y va a tener un hijo más que va a ser Benjamín, con la desgracia de que va a morir del parto. Entonces ya no va a poder tener más hijos de Raquel, pero ya cuando nace Benjamín va a dar a luz cuando están en los alrededores de Belén, ya camino para Berseba, que es de donde habían salido, y entonces allí va a morir Raquel y allí la van a sepultar. Por eso todavía cuando uno va a Belén, a la entrada de Belén, hay una pequeña sinagoga que dice en la puerta en hebreo, que ver Rachel y Manu, tumba de Raquel nuestra madre. Pues según la tradición, según el texto del Génesis, Raquel está enterrada en Belén. Y esto va a provocar, a través de un texto de Isaías, un pasaje muy curioso del Nuevo Testamento, que es cuando la matanza de los inocentes, Herodes manda que maten a todos los niños. La Sagrada Familia se ha ido a Egipto y por eso Jesús se salva. Pero cuando da la orden y matan a los niños de la comarca de Belén y alrededores, dice, así se cumplió la escritura que dice, una voz se oye en Ramá, en las alturas, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no pueden consolarla porque ya no existen. ¿Qué tiene que ver esto con la matanza de los inocentes? Que como Raquel está enterrada en Belén, los niños de los alrededores de Belén son, entre comillas, hijos de Raquel. Y por eso se cumple la profecía que es de Jeremías, que estaba dicho ahí. Claro. De ahí hay una conexión de Raquel con Belén y con el nacimiento de Benjamín, que es cuando muere Raquel. Luego llegamos a una escena que también es muy sorprendente, y es la lucha entre Jacob, dando un salto, la lucha entre Jacob y Dios. Siguiendo la idea que mencionábamos antes de Dios como imagen del bien con mayúsculas, a mí me sorprendía mucho porque en el texto del Génesis encontramos historias que son, ¿cómo decirlo?, realmente humanas. Entonces, hemos visto cómo hay personas que caminan con Dios, como decíamos antes. Hay otras que son incapaces, como Esaú, ¿no?, de mirar al largo plazo y de sacrificar el corto plazo por el largo plazo. Hay otras personas, yéndonos a la entrevista anterior, como Caín, que son incapaces de soportar el hecho de que haya un ideal que los juzga y por lo tanto matan a su ideal, que en este caso sería Abel. Y están las personas que luchan con Dios, que a mí esto me parece que es una idea muy humana, porque
en cierto modo, todas las personas luchamos con esa idea de bien y con ese ideal, y en muchos casos, como Jacob, salimos heridos, ¿no? Jacob sale herido de la pierna. Muchas veces esa lucha contra el ideal, que es el bien con mayúsculas, nos resulta muy difícil, ¿no? Las personas vivimos en esa lucha constante. Bueno, este es un pasaje muy, muy complejo, incluso uno lo puede leer 1000 veces y no se aclara. Queda claro que han luchado, no queda claro quién ha ganado, ¿no? Porque, o sea, ¿quién va ganando? Porque no se sabe quién es el sujeto el que está hablando, ¿no? Se sabe que están luchando, suéltame, no te suelto, pero ¿quién pide que lo suelte? Cuando ya parece que lo tiene totalmente vencido, el que parece que está venciendo dice, bendíceme, ¿cómo va a bendecir el que está siendo vencido? No está claro. Jacob está venciendo a Dios y le pide bendíceme. Es un texto, se ha escrito muchísimo. De hecho, hace un par de años dirigí una tesis solo sobre este texto, lo que dice el texto hebreo y qué interpretaciones habían dado. Pero porque es un texto interesante, incluso que refleja la lucha de Jacob con Dios, que de alguna forma es una realidad que está presente casi en todo ser humano, porque por una parte Dios nos busca, por otra parte nos damos cuenta de que no hace bien, pero por otra parte, claro, somos libres y a veces no queremos darle a Dios lo que vemos que nos pide. Entonces hay como una lucha que por decir, unas veces gana Dios y otras veces no le dejamos que la gane, que puede tener... Por ejemplo, hay un texto, ahora que hablas esto, me ha venido a la cabeza, de Jeremías. Una de sus confesiones, así llamadas, que son como oraciones en voz alta, está luchando con Dios. ¿Por qué me mandas a ser profeta si todos se van a burlar de mí? No quiero hacer tu voluntad, pero no puedo aguantarme, tu palabra es como fuego, no puedo callármela. Entonces dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Es en otro contexto, pero habla de alguna lucha, de la lucha que supone el concepto de vocación personal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dios que tiene unos planes, uno que quiere o no quiere, pero que dentro de esa lucha ve que al final Dios puede acabar venciendo o no. Entonces, de alguna forma, en esa lucha de Jacob con Dios, bueno, de hecho, al acabar la lucha, dice, ya no te llamarás más Jacob, digamos el tramposo, sino Israel, porque en hebreo el verbo sará es el verbo luchar, Ish es varón, Israel, una de las posibles etimologías, la etimología popular que desarrolla el texto, es el hombre que ha luchado con Dios, porque has luchado con Dios y has vencido, dice, ¿no? Pero, de hecho, toda la Biblia va a ser ese forcejeo entre Dios y su pueblo, Dios que quiere salvarlo para el bien y el pueblo que se va intentando escapar y le va a ir mal cuando se escapa, pero quiere volver al pueblo, a Dios, Dios vuelve, pero el pueblo se vuelve a escapar. Esa especie de lucha amorosa, como el me sedujiste o me dejó seducir, de Dios con el pueblo, que de alguna forma puede reflejar la vida de muchas personas, que es un forcejeo con Dios. Le dejo, pero me escapo, pero quiero volver a él y le dejo. El pueblo de Israel es el pueblo de las personas que luchan con Dios. Con Dios, sí. De hecho, el nombre que luego le va a quedar, se va a usar a partir de ahí más Israel que Jacob. Incluso, normalmente no decimos el pueblo de Jacob, decimos el pueblo de Israel, a la hora de hablar del conjunto de las tribus. Luego, dando otro salto, llegamos a la historia de José. José, como hemos dicho, era el hijo predilecto de Jacob, o de Israel ya. Uh-huh. Su padre le regala un manto, ¿no? Que parece que esto, una túnica. Parece que esto pone bastante énfasis la historia en este detalle. Y sus hermanos, digamos, por resentimiento, por envidia,
venden a José a unos comerciantes que pasaban por ahí, que se lo llevan a Egipto. Y él consigue, digamos, ascender dentro de la sociedad egipcia hasta tener una posición de, digamos, ser la mano derecha del faraón. Hablaba en su libro de que el relato del ascenso del extranjero que llega a una posición privilegiada también cuenta con paralelos, ¿no?, en las historias de Irán, Babilonia y Egipto. Dentro del contexto del Génesis, ¿cuál es el objetivo de esta historia? Vamos a ver, bueno, tiene paralelos en el mundo vecino, pero también en la propia Biblia. Por ejemplo, Daniel, el libro del profeta Daniel, es otro ejemplo de extranjero que llega a estar muy bien situado en la corte real como uno más y ser muy apreciado. Y tiene un paralelo, también más paralelos con José, que es que los dos son personajes muy honrados que prefieren la fidelidad a su Dios antes que los bienes que les puedan venir. Por ejemplo, Daniel está dispuesto a que lo echen al foso de los leones con tal de no dar la idolatría, o José está dispuesto a que lo metan en la cárcel con tal de no dejarse, no ceder a la seducción de la mujer de Putifar que quiere que se ha enamorado de él y quiere ser infiel a su marido. Entonces, o sea, son personajes como muy íntegros a los que incluso esa integridad les va a hacer valer todavía más ante los gobernantes, ¿no? O sea, es un modelo que tiene en la propia Biblia un gran paralelo ahí. Pero claro, en la Biblia, sobre todo, esta historia es el puente fundamental sobre las dos grandes historias fundantes de la tradición bíblica. Hace unos años se hizo una tesis doctoral en un país escandinavo, no recuerdo cuál, sobre el uso de la palabra abot, padres o patriarcas en la Biblia. Entonces, una de las cosas que ¿quiénes son los patriarcas o los padres? Si uno va a ver que en hebreo es la misma palabra, abot. Prácticamente en la mitad de los textos bíblicos se refieren a Abraham, Isaac, Jacob. Prácticamente en la otra mitad de los textos bíblicos se refieren a Moisés y a la generación que sale de Egipto. Porque de alguna forma toda la tradición de Israel descansa en dos grandes tradiciones fundantes, la de los patriarcas y la del Éxodo. Entonces, hasta el punto que uno podría pensar, son dos tradiciones independientes que no tienen nada que ver, dos pueblos de distintos orígenes, unos esclavos que escaparon de Egipto con la ayuda de Dios y otros, los descendientes de un arameo que llegó y se estableció en Canaán. De alguna forma, en la Biblia lo que se nos viene a contar que no son dos historias distintas, sino forman parte de la misma historia. Entonces, ¿dónde se unen? En José, que sería uno de los patriarcas, pero es el que explica por qué todo el pueblo luego está viviendo en Egipto. Luego otro detalle de la historia de José que me llamó mucho la atención es que, bueno, hemos hablado antes de cómo en la Biblia se nos ponen como varios modelos o varios arquetipos, ¿no? Y he mencionado el caso de Caín, del que hablamos en la entrevista pasada. A diferencia de Caín, José no responde a sus desgracias con resentimiento, ¿no?, sino con confianza en la necesidad de hacer lo correcto y confianza en Dios. Esto también nos indica, ¿no?, ese caminar con Dios del que hablábamos antes. Sí, que además hay un detalle curioso, por decir así, de cómo en estas generaciones sucesivas, digamos, se va profundizando en la confianza en Dios. Es un detalle que se puede analizar también desde el punto de vista filológico. ¿Cuántas veces aparece mencionada la palabra Dios en las historias de Abraham? Un montón. Dios habla, Dios le dice, Abraham le dice a Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra Dios en la historia de Jacob? Varias, pero menos. ¿Cuántas veces aparece la palabra Dios en la historia de José?
casi ninguna o ninguna, no sé si ninguna en absoluto, pero así como Abraham está hablando con Dios continuamente, José nunca habla con Dios. Tiene sueños, se ve que es la providencia de Dios, pero por decir, ya ha asimilado un modo de funcionamiento que va a ser el más normal del pueblo, que es que no tiene que haber una revelación extraordinaria en cada momento, sino que tiene digamos, Dios está presente, pero no tiene el protagonismo literario que tenía antes, ¿no? Y efectivamente ya, en cambio, sí que está muy presente en los corazones del personaje, y esto se ve en el caso de José, ¿no? Que efectivamente camina en la presencia del Señor sin necesidad de tener que ir encontrando solo en cada esquina. También vemos esa intervención de Dios en el momento en el que Jacob está a punto de morir y bendice a los hijos de José. Y sin embargo no bendice con la mano derecha al primogénito, que esto al parecer es algo que molesta mucho a José, sino que cruza las manos intencionalmente. ¿Es esto un signo de Dios, digamos, interviniendo en la historia humana, ¿no? Ese Dios personal que igual puede distinguir la noción que tenían de la divinidad del pueblo judío de otras, digamos, tradiciones religiosas del momento? ¿Es esta un signo de la intervención de Dios en la historia? Bueno, más que un signo de la intervención de Dios en la historia, que me parece evidente en todos estos textos, yo subrayaría más bien otra cosa, que es la gratuidad de la elección divina. Porque si vamos viendo la lista de a quién se va transmitiendo la bendición divina, Dios va haciendo saltos incomprensibles. O sea, de entrada, de Abraham, ahí tendría un motivo de alguna forma, que es el hijo de su esposa legítima, Sara, pero no es el primogénito, que es lo que cabría esperar en otra, que por el primogénito va a ser Ismael. Luego, en el caso de Isaac, lo mismo, no va a ser el primogénito, se va a llevar la bendición el menos esperado, que es Jacob, no es Esaú, ¿no? Entonces, es como decir de alguna forma, Dios va eligiendo, pero tiene sus propias lógicas, no intentas imponerle tu lógica a Dios, ¿no? De hecho, entre los hijos de Jacob, digamos, el que se va a llevar la principal bendición no va a ser Rubén, que es el mayor, sino Judá. Y seguimos en el momento en el que Jacob o Israel está a punto de morir. Y hay un momento en el que está bendiciendo a sus hijos. Y cuando llega a Judá, le dice, y voy a leer también textualmente: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, y ante ti se postrarán los hijos de tu padre. Judá es un cachorro de león, hijo mío, volviste con la presa. Se recuesta echándose como un león, y como una leona, ¿quién le hará levantarse? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y a quien deben obediencia las naciones. Esto, desde la interpretación, digamos, cristiana, se ha leído como una profecía, ¿no?, de la llegada de Jesucristo. Centrándonos en la interpretación que podían hacer de esto los que se contaban esta historia. ¿Sabemos si refleja una profecía de los tiempos de Abraham o de los tiempos de los hombres que estaban componiendo esa historia? O sea, está claro que dentro de esas palabras que hay ahí, claro, a los cristianos nos llama más la atención el hasta que venga el qué. Cualquier judío que lea ahí, lo que le llama la atención es que está diciendo que el que va a mandar sobre sus hermanos es Judá. Tus hermanos te adorarán, el cetro estará en tu mano, es el gobierno del pueblo, cosa que efectivamente sucedió, porque claro, cuando esto se pone por escrito, como todos los textos de la Biblia, la única tribu que sobrevive es Judá, porque
Una vez que han llegado a la tierra prometida, cada tribu ha ocupado su territorio, luego vendrá la monarquía, la muerte de Salomón, se separan, según el relato bíblico, los dos reinos, y en el reino del sur solamente va a quedar Judá, con Simeón, que se habían unido tiempo antes. Luego los levitas van a estar por todas partes y las demás tribus van a formar otro reino distinto, que elegirán a un rey distinto que va a tomar el nombre de Israel. Por eso, cuando la época de los dos reinos, uno se va a llamar Israel y el otro Judá, pero luego, en el año 722, los asirios van a conquistar Samaria, que es la capital de Israel, y a deportar toda su población. Por tanto, las tribus van a desaparecer por ahí. La única tribu que va a aguantar, algunos benjaminitas se habían ido a Judá, de forma que van a quedar un resto de benjaminitas, pero los demás son judíos del reino de Judá, que luego serán llevados a Babilonia, que volverán. Pero a la vuelta del destierro, que es cuando, aunque las tradiciones son mucho más antiguas, esto se está poniendo por escrito, realmente el único que se ha mantenido es Judá. Por tanto, se está señalando que el cetro es el de Judá, que la bendición, por así decisiva, es la que está recibiendo Judá. Luego ahí se añade ese texto sumamente misterioso, hasta que venga, no sé cómo he leído, el que ha de venir o algo así, o el que le... entonces, esta es una palabra imposible. Es porque el texto hebreo dice hasta que venga Shiloh. Shiloh es una palabra que es la única vez que aparece en toda la Biblia, por tanto no podemos tener otro contexto para saber qué significa, y que no tiene ningún paralelo en las lenguas vecinas. Entonces, ¿qué significa Shiloh? Ni la menor idea. Por tanto, todas las traducciones, empezando por la del griego de los 70, luego San Jerónimo, inventan el significado de Shiloh que mejor les venga. Entonces, en un contexto en que ya hay profecías mesiánicas, es decir, de un descendiente de David, por tanto un judío, alguien de la tribu de Judá, que habrá de venir, pues ya en las traducciones griegas, latinas, pues se traduce por el que ha de venir, pensando en el Mesías. Pero en el texto mismo es muy difícil de interpretar quién es Shiloh. Llegamos así al final del libro del Génesis y hemos visto cómo a lo largo de estas historias se nos transmitían ciertas enseñanzas morales, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista anterior hablábamos del relato de la creación del mundo, ¿no? Y de la necesidad de descansar el séptimo día, y que eso, en cierto modo, intentaba establecer esa necesidad del descanso. Y claro, una duda que me surge después de todo este recorrido y de ver que se perfilan, ¿no? O se apuntan a ese sistema moral, es saber un poco qué va antes, el huevo o la gallina. ¿Sabemos si son historias destinadas a justificar unas normas o si son normas que surgen a raíz de la popularización de estas historias? Puede haber un poco de las dos cosas. ¿Por qué? Por el mismo proceso de composición de la Biblia del que ya hablamos un poquito el otro día y hoy algo también, ¿no? Por ejemplo, antes me detuve un poco a hablar de la relación entre Abraham y los judíos, el reino de Judá ya en la época persa. No hemos dicho nada de Jacob en este sentido, pero Jacob es justo lo contrario, es el patriarca del reino del norte. Si uno mira las localizaciones geográficas de donde Dios se manifiesta a Jacob, está en Betel, está en el Yabok, está en Penuel, está en Siquem, todos santuarios del norte. O sea, incluso si uno mira los profetas más antiguos no mencionan a Abraham, hablan de Jacob, pues son profetas del reino del norte. Entonces, de alguna forma, las tradiciones religiosas del fondo del en el reino del norte se han guardado muchos recuerdos de su patriarca, que es Jacob. Así como en el entorno de Hebrón,
se han guardado muchos recuerdos de su patriarca, que es Abraham. Y luego se ha compuesto toda la historia del pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, José, para que conecte luego con la historia de los que vienen de Egipto. Es decir, aquí, o sea, tenemos unas historias imposibles de localizar en el tiempo, pero muy antiguas, por el propio contexto sociológico que reflejan de los antepasados del pueblo, pero que se han ido recogiendo de modo oral en lugares concretos y por motivos concretos. Por ejemplo, en Oseas, hablando de Jacob, luchó con Dios y venció, está haciendo una referencia a lo que es la vida del pueblo, ¿no? Luego, lógicamente, están contadas de forma que el lector posterior puede encontrar una explicación o algo para reflexionar qué le está pasando a él. Su propia lucha con Dios, la fidelidad de Dios con su pueblo, las infidelidades del pueblo, y de vez en cuando explicaciones de cosas que vemos. Antes hablamos de relatos etiológicos, puede ser desde las columnas de sal en el sur del Mar Muerto hasta la estela de Betel, porque hay aquí una estela plantada en vertical, hasta el por qué no toman ese nervio de las víctimas, una tradición que no está tampoco escrita en el libro del Levítico, sino que es tradición popular. En fin, hay muchas de las cosas que están puestas ahí también para explicar algunas de las cosas por qué hacemos lo que hacemos. O sea, me parece que hay un poco de los dos. O sea, tenemos historias que nos llevan a tiempos muy antiguos, pero difíciles de rastrear en el tiempo, pero que tal y como están redactadas también nos están dando razón de por qué cumplimos las normas que cumplimos, o por qué estamos donde estamos. De cualquier modo, el libro del Génesis yo creo que produce más allá de las creencias religiosas de cada uno, evidentemente la forma de aproximarse de un cristiano será distinta de la de aquel que no cree, pero crea una concepción del hombre que era inédita, ¿no? Hasta ese momento. Es decir, el hombre ya no es como podía ser a raíz del texto del Enuma Elish, ya no es un ser que es creado para servir a los dioses, sino que se crea o se establece una concepción de Dios, digamos, paternal, ¿no? De una relación personal entre esa idea de Dios y la del hombre. Así que quiero agradecerle, que ha sido todo un viaje esta entrevista, viaje por el Génesis, y quería agradecerle que nos haya acompañado en este viaje, y creo, sinceramente, yo quería aproximarme a esta historia porque creo que es una historia que puede hablar al corazón de cualquier persona independientemente de sus creencias, ¿no? Como ya he dicho, para los cristianos tendrá un significado y para los que no lo sean, pues tendrá otro significado. Pero de cualquier forma creo que puede hablar a todo el mundo. Así que, don Francisco Varo, no sé si quiere decir algo antes de despedirnos. Muchas gracias también por estos ratos de conversación, y bueno, y muchas gracias a los que hayan estado escuchando, porque espero que nos sirva a todos para pensar y para sacar consecuencias que nos iluminen en nuestra vida y en nuestro modo de afrontar la existencia. Pues, don Francisco Varo, muchas gracias.